Bienvenidos, estimados estudiantes, a una nueva semana de trabajo de la asignatura de razonamiento verbal. Tenemos preparado el tema funciones persuasiva, expresiva y referencial del lenguaje, a partir de la tipología textual sugerida. Estimados estudiantes, entonces comencemos con la función persuasiva del lenguaje, características y unos pocos ejemplos. La función persuasiva del lenguaje es aquella que tiene la finalidad de influir en el comportamiento del receptor, es decir, de la persona que escucha el mensaje, e inducir en el uso de una reacción determinada. La función persuasiva del lenguaje también se conoce como función apelativa o conativa, dada la intención implícita de que el receptor ejecute o deje de hacer una acción particular. Esta función del lenguaje está meramente orientada hacia el receptor y la intención de éste con el mensaje recibido. Para ello, el emisor emplea voces de mando y preguntas sugestivas. Esta función es la predominante en el ámbito de la publicidad y el mercadeo. También se emplea como recurso de apoyo en discursos políticos. ¿Cuáles son las características de la función persuasiva? En este tipo de función de lenguaje, el emisor quiere aconsejar, influir o manipular al receptor para que éste haga justo lo que el emisor desea. Ejemplo, nuestros políticos, ellos utilizan mucho este tipo de función. Tratan de lavarnos el cerebro para que nosotros actuemos de una determinada manera, al igual que las empresas de marketing y publicidad, como decíamos anteriormente. Para lograrlo, se emplean oraciones imperativas, enunciativas e interrogativas. También se emplea el uso de vocativos para mencionar concretamente a una persona. Los textos persuasivos suelen ser redactados en segunda persona. En consecuencia, el tono de las frases apelativas es personalizado y se hace énfasis en todo momento al pronombre personal tú. Generalmente se trata de frases breves, concisas y mandatorias, o preguntas cerradas que solo admiten un tipo de respuesta. Por ejemplo, la pregunta, ¿hiciste la tarea? Solo admite un tipo de respuesta, sí o no. Miren, los ejemplos pueden hacer en este sentido para sus actividades del portafolio si así se estima conveniente más adelante. ¿Cuáles son los recursos que emplea la función persuasiva del lenguaje? Número 1. Frases imperativas. Se utilizan para enunciar órdenes y mandatos, dependiendo del contexto. Estas frases también son empleadas de forma desiderativa, es decir, para emitir ruegos o deseos. Un ejemplo, ve a hacer la tarea. En este momento estamos dando un mandato, una orden, ve a hacer la tarea. 2. Vocativos. Se refiere a las palabras que se emplean para designar a una persona. Ejemplo, en la frase, Raquel, ven aquí, el vocativo es el nombre de la persona, es decir, Raquel. Número 3. Preguntas. Cada pregunta solicita una respuesta. En consecuencia, se entiende que las frases interrogativas requieren implícitamente una interacción por parte del receptor. Ejemplo, al preguntar, ¿ya cenaste?, está sobreentendido que la persona que realiza la pregunta está esperando la respuesta a si el receptor cenó o no. 4. Connotaciones. Se trata de aquellas expresiones que, además de un significado literal, tienen un sentido figurado o metafórico. Ejemplo, sal de la burbuja de una buena vez. Aquí entendemos
que nosotros no podemos estar dentro de una burbuja, pero se suele decir, vives en un mundo aparte, vives en una burbuja. Eso es algo metafórico, es algo que comparamos pero que no puede ser. Miren que en estas clases estamos con mucho vocabulario nuevo. En las anteriores clases les enseñé cómo descubrir qué significa cada palabra para entender lo que se trata de enseñar. Apliquen en este asesoramiento actual. 5. Infinitivos. Es un recurso muy común al momento de dar instrucciones. Debes arreglar la ropa. Los verbos en infinitivo son los que terminan en ar, ir. Esa es una pequeña pista. Piensen en otros ejemplos, tienen que hacerlo para su portafolio. 6. Elementos afectivos. Son recursos disuasivos que buscan conectar con el receptor basándose en la emocionalidad y los lazos afectivos preexistentes. Normalmente sucede en el entorno familiar. Ejemplo, te lo digo porque te quiero, esa persona no es para ti. Solemos escuchar esto mucho en la casa por parte de nuestros padres. Entonces acabamos de descubrir que eso tiene que ver con el lenguaje y es un elemento afectivo. 7. Adjetivos valorativos. Se trata de adjetivos que le otorgan cualidades. Todos sabemos que es una cualidad. Otorgan cualidades específicas al sustantivo sobre el cual ejercen la acción de valoración. Ejemplo, esos guantes son gigantes, no los uses. Aquí el sustantivo son los guantes y el valor es que son gigantes. ¿Sí? Por lo tanto, no los uses. Tenemos otro tipo de función. Esta se llama expresiva o emotiva. También se le conoce como sintomática. Es un tipo de función del lenguaje que se emplea con el propósito de comunicar a un receptor los estados de ánimo, sentimientos o emociones del emisor. El emisor en este caso ejerce un papel preponderante en el ejercicio de la comunicación, toda vez que se vuelve referencia del enunciado. La función expresiva o función emotiva suele manifestarse o verbalizarse mediante el uso de la primera persona del singular, aunque no exclusivamente. Como ejemplo de esta excepción, veamos la frase: ¡qué hermoso es el cielo! Asimismo, acude con frecuencia al uso de verbos en modo subjuntivo, a las interjecciones y a las oraciones exclamativas. Así, por medio de la función expresiva, el sujeto puede expresar sus emociones y su mundo interior, lo que incluye sentimientos, deseos, prejuicios, sensaciones y preferencias. La función expresiva contiene elementos representativos o referenciales dentro de ella. Sin embargo, priva sobre ellos la expresión de la emotividad. Un ejemplo que quiero colocar aquí. Cuando están una pareja de novios o de enamorados, el uno le dice al otro: te amo, te quiero. Miren que está el yo ahí. Es el singular en primera persona, lo que hablábamos hace un momento. Entonces, esta es una función expresiva o emotiva. En este momento presento a ustedes en la pantalla 30 ejemplos de funciones expresivas. Léanlos con detenimiento y saquen sus propias conclusiones. Pueden pausar el video para poderlos leer. Bien, estamos de regreso. Siguiente función, la función referencial. Es un tipo de función de lenguaje empleado para mencionar los factores externos del propio acto comunicativo y del emisor.
lo que permite exponer la realidad de manera concreta y objetiva. La función referencial del lenguaje también se conoce como función denotativa, función informativa o como función simbólica según Carl Wheeler. Asimismo, forma parte de otras funciones del lenguaje definidas por el lingüista Roman Jakobson, quien distinguió las diferentes formas en que los seres humanos nos comunicamos y transmitimos diversos mensajes según su propósito, bien sean deseos, órdenes, sentimientos, opiniones, etc. La función referencial permite verificar la veracidad del mensaje y su relación con el referente y el contexto. Miren, esto suena un poco conocido. ¿En dónde nosotros tenemos este ejemplo en nuestra vida diaria? En las noticias. Ellos comunican cosas veraces y que se pueden comprobar. En este sentido, es de las más importantes y empleadas en el acto comunicativo, ya que nos permite transmitir información y características de todo aquello que nos rodea, es decir, objetos, animales, personas, acciones, acontecimientos, etc. De allí que sea ampliamente utilizado en los textos científicos, periodísticos o en todos aquellos discursos destinados a transmitir algún tipo de conocimiento e información que haga referencia a nuestra realidad. Por ejemplo, cuando se le dice la hora a un transeúnte, cuando se describe la postura de un amigo con respecto a una situación o cuando se expone el resultado de una investigación, entre otras cosas. Aquí tenemos con dos ejemplos gráficos la explicación de la función referencial. Está una periodista frente a una cámara narrando una noticia y tenemos un espectador. A la derecha tenemos una profesora, una docente, que está dando el significado de una palabra y a través de la contextualización hace que sus estudiantes completen el significado. Algo que ya aprendimos anteriormente y que se enlaza con lo que tiene que ver con la función referencial. Otro ejemplo. Vamos a suponer que alguien me dice la palabra Ecuador. Yo quiero dar mi expresión utilizando la función referencial sobre Ecuador y yo puedo decir, Ecuador es un país que está en la mitad del mundo. También Ecuador es una línea imaginaria que cruza la circunferencia de la Tierra. De esta manera yo estoy dando referencias que sí pueden ser comprobadas. Finalmente te presento las actividades de tu portafolio. Pueden hacer en una hoja de papel bond, en una computadora, en una hoja unitaria, en lo que tengan a disposición. Ya queda a criterio de cada uno de ustedes. Lo importante es que deben colocar la referencia, es decir, el nombre del colegio, sus datos, su curso, la fecha y la semana en la que están haciendo esta actividad. La primera actividad dice, realizar un cuadro sinóptico de las funciones persuasiva, expresiva y referencial del lenguaje. Y la segunda actividad es escribir 5 ejemplos diferentes a los aprendidos en esta asesoría y expresarlos a través de un gráfico. Es decir, cada ejemplo un gráfico. Les agradezco por la atención, espero que este documento haya sido de utilidad, les sirva para que conozcan un poco más sobre nuestro lenguaje. Déjenme abajo en la caja de comentarios su nombre, su curso para el seguimiento respectivo y algún comentario adicional que deseen hacerlo. Los espero en el próximo video. Muchas gracias por su atención.